el planeta ha sido tomado por los Astro Toilets, esas cosas acabaron con los que intentaron defender el planeta, quienes hasta en los peores momentos, se volvieron a levantar, pero eso no fue suficiente y al final la superioridad de los Astro Toilets fue mucha, acabando con todos. Pero aún así no perderemos la esperanza, las pocas fuerzas siguen vivas y algunos científicos están terminando el último prototipo, aquel que acabara de una vez por todas con los Astro Toilets, aunque en estos momentos hay una terrible disputa y por el momento tenemos más tiempo de acabar el último gran proyecto. Actualmente los Astro Toilets han sufrido un golpe de estado por parte del comandante, al parecer el líder se ha dado de cuenta que el comandante planeaba destruirlo para quedarse con su puesto, lo que obviamente ha enfurecido a este, pero una gran parte de la facción de estos, se unieron al golpe de estado planeado por el comandante, por lo cual podría decir que es la mitad del ejército del comandante y la del líder, aunque al ser la mitad, el líder cuenta con tropas especiales y fuerzas más poderosas que las del comandante, aún así las estrategias de parte del comandante eran lo que lo mantenía vivo, por lo cual se podía decir que era una batalla pareja, el tiempo que brindaban a los avances del nuevo proyecto era muy importante y algo que se debía aprovechar bastante, pero todavía estaban lejos de terminar. El comandante Toilet nos ha traicionado, el ser en el que más confiaba nos había visto la cara de estúpidos todo este tiempo, si no hubiera sido porque el UFO Toilet se dio de cuenta del plan del comandante, es posible que hubiera aprovechado alguna vulnerabilidad en mis fuerzas para provocar el golpe de estado, obteniendo una ventaja enorme de parte de este y sus convicciones, sin embargo todo le fue interrumpido, aún así él ya sabe cuál es la pena por traición, por lo tanto será acabado de una vez por todas, pero necesitábamos a un nuevo comandante, es por eso que decidió que el UFO Toilet sea el nuevo comandante, además de haberle otorgado la información necesaria sobre el Boss Toilet, también sabía que tenía aptitudes y conceptos avanzados sobre el mandato en las fuerzas de los Astro Toilets, por lo cual ¿quién mejor sería para obtener ese cargo? El UFO Toilet pronunciaría que le agradecería y que ahora que él iba a ser el nuevo comandante, que se debía hacer, el líder de los Astro Toilets mencionaría que aunque tuviesen mejor armamento que las fuerzas del Boss Toilet, lo que lo mantenía vivo era lo que lo había hecho un comandante, así que no podían tomarlo a la ligera sin destacar aspectos tan importantes, él debía tener un plan sobre otro, si algo salía mal, él ya sabía qué hacer en ese momento, es por eso que hizo lo mismo que él, pensar en qué pasaría si algo resultaba como no resultaba, uno era más poderoso y otro era más inteligente, por lo tanto debía seguirse con el ataque al ejército del Boss Toilet. Un Astro Toilet entraría rápidamente siendo el Tenachas, quien le diría al líder que el Boss Toilet se encontraba cerca de la base, atacando a las fuerzas que defendían todo el sector, rápidamente mandaría al UFO Toilet a gestionar las fuerzas y que estuvieran listas para atacar, el líder saldría listo para acabar con el Boss Toilet, quien le sonreiría y se iría a un extraño lugar, pero rápidamente iría detrás de este mismo, el Astro Tenazas no tenía un buen presentimiento, ya que era raro que hubiese atacado directamente a la base, sin haber traído a un ejército enorme, sin embargo confiaba en que el líder podría acabar de una vez por todas con aquel que decidió traicionarnos solo por la avaricia de poder, rápidamente iría en ayuda a sus tropas con el Astro Emperador, en medio de la batalla, eran ellos dos quienes podían acabar a aquellos Astro Toilets quienes apenas eran fuerzas de bajo rango, algo no cuadraba, así que el Tenazas le diría al Astro Emperador que fuera a donde fue el líder, que él podía defender a sus aliados en lo que él volvía, sin embargo un ataque brutal les daría a estos dos Astro Toilets quienes se veían confusos, viendo así a dos Astro Toilets muy conocidos para ellos, siendo los dos astros de élite que formaban cuando estaban en la facción completa, de hecho siempre fueron superiores a ellos, pero que esta vez todo sería diferente, y que los acabarían por haber seguido al Boss Toilet, antes de comenzar, serían atacados sin darse de cuenta, pero alcanzando a esquivar los ataques de otros antiguos aliados, siendo los Astro Toilets tenientes de ese momento, así que tenían que enfrentar a varios Astro Toilets y peor, que fuesen agentes de un rango alto, pero no retrocederían combatiendo con sus antiguos compañeros, aunque el Astro Toilet Tenazas y el Emperador fuesen poderosos, combatir con varios ex compañeros igual e incluso más fuertes, era bastante complicado, recibiendo una brutal paliza de parte de los guerreros de élite quienes aparentemente no tenían dificultades, así trabajando en equipo dejando cada vez más dañados a sus ex compañeros, que no podían hacer mucho.
en un momento los Astro Toilets de élite y los tenientes, se aburrirían y dejarían de alargar la batalla, para ir en ayuda del Boss Toilet, así cargando un semejante ataque que iba dirigido al Astro Tenazas, quien se veía distraído con los otros Astro Toilets, por lo cual el Astro Emperador se daría de cuenta de este acto, empujando al Astro Tenazas recibiendo todo el ataque. El Astro Tenazas quedaría confundido con lo que había pasado, no sabiendo qué había sucedido, y ni siquiera preparado para lo que vería en ese momento. Su compañero, o más bien su amigo, estaría sin ninguna arma y completamente inmóvil en ese momento. Este estaría en el aire, pero en un punto miraría al Astro Tenazas, quien se veía impactado, diciéndole que había disfrutado todas sus batallas y que siempre sería su amigo. Así su casco se rompería, observando a un Toilet que cayó al suelo, muerto por aquel ataque. Varias emociones entrarían en el Astro Toilet Tenazas, quien en un choque de ira empezaría a cambiar sus ojos a un color rojo. Los Astro Toilets quedarían sorprendidos, ya que aquel color rojo en los ojos aumentaba de forma drástica la capacidad original de un Astro Toilet, pero él solo los miraría con enojo, yendo con una velocidad increíble arrasando con sus antiguos compañeros. Aunque este cambio de ojos se heredaba a pocos Astro Toilets, y que su aumento era significativo, seguir combatiendo con guerreros de élite, seguía siendo complicado combatir para ellos, ya que aunque al comienzo se veía superior, después estaba llegando a ser superado poco a poco. Los Astro Toilets se mostraban más enfadados y más agresivos en contra del Astro Toilet Tenazas, quien perdía fuerzas. Pero su compañero, siendo el UFO Toilet, llegaría para ayudarlo contra los Astro Toilets, quienes se sorprenderían al ver al UFO Toilet usando el casco con las 5 picas, entendiendo que este ahora era el comandante de los Astro Toilets de la división del líder, preguntando que cómo era posible que un simple astro como él tuviese un rango tan importante. El UFO Toilet solo respondería que a veces no todo se trata de poder, creer que todo se mide por quien es más fuerte que otro llega a ser muy insignificante, cuando la inteligencia es lo que más aporta en la batalla, por lo cual atrás de él llegaría una horda de Astro Toilets, junto a la nave nodriza, quien cargaría un potente ataque a uno de los Astro Tenientes, quienes apenas si podría esquivar, recibiendo algunos daños. El Astro Tenazas se encontraba impactado y todavía no procesaba lo que le había sucedido a su amigo. El UFO Toilet iría en consuelo a este, diciéndole que el Astro Emperador al final de sus días luchó al lado de sus compañeros, y al final fue su mejor amigo, por lo cual en vez de actuar de esa manera debería levantarse y honrar la muerte de su compañero. En eso el Astro Tenazas con fuerzas se levantaría, añadiéndose el brazo del Astro Emperador, que por suerte todavía seguía funcionando, diciéndole a los Astro Toilets élites y los tenientes, que lamentarían todo y que los haría rogar por su vida. Ellos solo se pondrían serios alistándose para una nueva batalla en la que los Astro Toilets élites de la división del Boss Toilet se enfrentarían contra la división de élites del líder de los Astro Toilets. El líder de los Astro Toilets estaría siguiendo al Boss Toilet, quien se había ido con una sonrisa, por lo cual él sabía que este tenía que estar preparado para todo lo que sucediera, hasta que llegarían a una especie de desierto desolado. El líder le preguntaría que por qué se había dirigido a ese lugar, o sería en ese, el que había escogido para morir. El Boss Toilet solo sonreiría diciéndole al líder, que jamás supo manejar a un ejército completo como lo eran los Astro Toilets. De hecho fue gracias a este mismo que pudo mantener un equilibrio en el mundo, ya que era por eso que los traicionaron sabían que todo caería con su mandato. A pesar de ser el más poderoso, jamás tuvo la mentalidad de mantener un orden mundial con los Astro Toilets. El líder diría que no fuese ingenuo, hablar de más no le serviría, ya que se alejaba más de la realidad. El Boss Toilet le preguntaría que cómo podría confirmar eso. El mundo actual se daba de quién era el más inteligente, el poder solo era un término contrario que se inventó en la anterior guerra. De hecho, si hablamos de lógica, él ya hubiera muerto hace tiempo si no fuera por él, pero al final entendió que con el líder siendo quien lidere a los Astro Toilets, el fin de estos podría ser seguro, con seres más poderosos, que pudiesen llegar al planeta para evadirla así como ellos lo hicieron al principio. El líder diría que si ya había acabado, ya que no pensaba darle ninguna oportunidad y su muerte sería hoy mismo. El Boss Toilet le preguntaría que si no lo había escuchado, él mismo sabía que la fuerza bruta con él no funcionaba, pero que si quería una pelea, la tendría, solo que con él no.
todo empezaría a temblar, se empezaría a formar una especie de energía de color naranja en los aires, llegando un Astro Toilet gigantesco, tenía casi el mismo tamaño del líder, al parecer tenía una forma robótica, el Boss Toilet diría que él sabía que su líder era de todo pero no alguien débil, por lo cual preparó un juguete específicamente para acabarlo, así que se preparara porque el fin de su mandato estaba cada vez más cerca, a lo cual el líder mencionaría que era interesante, al parecer al final de su mísera existencia seguía siendo un cobarde, no podía combatir sus problemas él solo y tiene que llamar a sus amiguitos para que le resuelvan los de él, al parecer al final el supuesto comandante solo es un niño llorando que encuentra la forma de salir del armario, para mostrar su verdadera personalidad, esas supuestas estrategias son formas incógnitas de evadir responsabilidades propias, usándolas incluso cuando la batalla es de 1 a 1, pero que lo entendía, ya que la basura siempre encontrará una forma de expandirse hasta en los más oscuros lados. Ok Boss Toilet, prepárate porque te voy a demostrar por qué soy el líder de los Astro Toilets.